Bienvenidos a esta edición especial de Causa Justa, en donde tendremos la entrevista realizada en su residencia al presidente electo Santiago Peña, quien en días más asumirá la más alta magistratura en el país. La entrevista con Santiago Peña, realizada el sábado pasado, obviamente antes de todos los hechos de carácter político que han sucedido y de carácter jurídico que se están dando incluso en esta semana. Habló él mismo con relación a la justicia. Obviamente en este programa especial de Causa Justa por los 15 años de emisión ininterrumpida de el programa de ustedes aquí por Unicanal, queríamos saber las impresiones del primer futuro mandatario de la nación con relación a la justicia, el servicio de justicia, con relación a la Fiscalía General del Estado. También le preguntamos a Santiago Peña con relación a lo que tiene que ver con su relación con los ministros de la Corte Suprema de Justicia y dio varias ideas de lo que él considera un servicio de justicia ideal. Habló también de que incluso para él la justicia se ha vuelto mercantilista. También nos anunció la designación muy especial, que él mismo lo va a anunciar en este programa, una designación que va a dar que hablar. También hizo referencia, como les decía, a probables juicios políticos a ministros de la Corte o al propio fiscal general del Estado, en donde dio su impresión al respecto. Les adelanto que él mismo descartó inicialmente que para él al menos existan causales, pero dio algunas aseveraciones con respecto a lo que debería ser la Corte Suprema de Justicia y también el propio Ministerio Público. Indicó de que la inseguridad jurídica es algo que afecta a la imagen del país, pero también sostuvo que muchas veces se plantean como verdad impresiones o planteamientos que tienen que ver con posiciones o empresariales o hasta políticas. Indicó asimismo que no se va a apear de la ley y que también, así como sucedió con el caso del doctor González, que no fue ministro de Salud en su gobierno por algunas cuestiones que señaló, indicó de que persona, autoridad de su gobierno que falla, persona que va a ser destituida. Asimismo, Santiago Peña reveló cuál sería su relacionamiento con la Corte Suprema de Justicia e indicó que quiere reunirse con todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia y hablar justamente de la inseguridad jurídica. Habló también con relación a que hace 10 años los magistrados de nuestro país no tienen aumento salarial y habló que abogará incluso por la autarquía presupuestaria del Poder Judicial. Dicho sean estos adelantos, es importante señalar y dejar algunas impresiones con relación a lo que se estuvo sosteniendo por parte de un diputado oficialista, con relación a una, para muchos, velada advertencia de un probable juicio político y destitución del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para recordar que penosamente este tipo de prácticas, que luego el diputado de Skype trató de aclarar que no se trataba de una amenaza, pero quedó esa sensación de que también la propia doctora Sandra Quiñones sufrió varios intentos de juicio político, muchos de ellos, o todos no tuvieron ningún efecto, no tuvieron consecuencia, pero no es menos cierto que la política, desde el discurso o la acción, pretende socavar la independencia del Poder Judicial, y de eso también hablamos con el presidente electo Santiago Peña. Es menester también indicar que en una charla bastante amena dio sus impresiones o sus aseveraciones o sus ideas de lo que debe construirse como país en torno a la seguridad jurídica. Pues también eso es lo que venimos sosteniendo aquí en Causa Justa. La seguridad jurídica no puede ser simplemente una expresión de deseo, sino debe ser una marca país. También debe ser una marca país el precepto básico de que nadie está por sobre la ley y que todos estamos sometidos a ella. También que todos tenemos derecho a recurrir a la justicia cuando creemos que
nuestras garantías o que fuimos conculcados en nuestros intereses, sean aquellos económicos, personales, gremiales, patrimoniales, lo que sea. Por eso también es importante sustentar de que el servicio de justicia debe ponerse a la altura de lo que el Paraguay necesita, pero también la clase política debe dejar de lado prácticas que poco bien hacen justamente a la institucionalidad de nuestro país, porque eso es lo que debemos seguir construyendo, la institucionalidad en nuestro país, sea quien fuese quien ocupe la más alta magistratura en nuestro país en el Palacio de López, o el cargo de fiscal general del Estado, o sea parte de la Corte Suprema de Justicia, y así hacia los órganos inferiores. Todos tenemos derecho a poder cumplir nuestras funciones, cuando nos referimos al ámbito público, con todas las garantías de que el cumplimiento de nuestras funciones no tendrán, cuando este cumplimiento se ajuste a la ley, no tendrán ningún tipo de efecto negativo, incluso contra la persona o contra la libertad. Hay que trabajar todos juntos para que el Paraguay realmente pase de una democracia puramente electoral, porque eso tenemos hoy día. Nadie puede dudar puede dudar que hoy día el sistema electoral paraguayo es modelo, es garante, y gracias al sistema electoral paraguayo, gracias al Tribunal Superior de Justicia Electoral, gracias a la colaboración de los partidos políticos también, que reconocen la fortaleza y luchan por la fortaleza de la justicia electoral, nuestra democracia tiene un estándar superior incluso a países de la región con una cultura democrática más avanzada, e incluso es referencia a nivel de la región nuestra administración de las lides electorales. Pero la democracia electoral es solamente una parte de la historia que un país debe construir si este país y sus habitantes quieren seguir viviendo en un estado de cosas en donde la ley y el derecho nos alcance a todos y en donde todos también estemos obligados a cumplir las normas vigentes. Debemos pasar de la democracia puramente electoral a una democracia plena. A una democracia plena en donde desde el más humilde ciudadano de nuestro país y hasta la más alta encumbrada persona del ámbito empresarial o económico tenga los mismos derechos y garantías de vivir en este país en paz. No merecemos vivir en un país que ha sufrido mucho y por supuesto hemos sufrido todos con él, en donde realmente todo se ajuste al interés superior, al interés de todo. No se puede seguir renunciando en nuestro país a los intereses generales en pos de intereses particulares, grupos de poder. Y justamente con Santiago Peña, presidente electo de la República del Paraguay, hemos hablado de los grupos de presión, de los grupos de poder, porque le planteamos a Santiago Peña, ¿qué pasa con la política o los políticos que se inmiscuyen en la administración de justicia? Él contestó, retrucó indicando que no solamente los grupos de poder político tienen interés en socavar la independencia del Poder Judicial. Lo admitió, lo negó, y está bien que lo haga, porque admitir algo que está mal es el primer paso para superar eso que está mal, para solucionarlo. Pero indicó algo que no deja de ser cierto. El presidente Peña habló bastante enfáticamente, de manera muy firme, de que también la justicia en el país sufre los embates de grupos de poder económicos, gremiales, sectoriales, y que eso atenta justamente contra el eficiente servicio de la justicia. Santiago Peña también habló del avance narco y habló de lo que serán sus primeros pasos en torno a combatir al narcotráfico. No negó que el narcotráfico y sus avances
es uno de los mayores problemas que sufre no solo el Paraguay, que sufren todos los países en el mundo. Hoy día es el poder detrás del poder prácticamente. E hizo referencia a las cárceles, pero ahí le indicábamos que la política penitenciaria debe cambiar. No solamente necesitamos de cárceles más seguras, sino de sistemas penitenciarios que realmente dividan a la población y a aquellos individuos que mandan desde la cárcel puedan ser prudente o de manera acorde a la ley sometidos a un sistema más rígido. Porque lo admitió el presidente de la República y no se puede negar. Hoy día las cárceles de nuestro país están tomadas, están absolutamente tomadas por el crimen organizado. No se puede negar eso. Por más que ministro de Justicia tras ministro de Justicia encabece operativos en donde se incautan caña, se incauta alcohol, cerveza, moñito de cocaína, estoque, cuchillo, alguna que otra arma de fuego. Eso es el menor de los problemas. Hoy día los narcotraficantes hacen oficina desde las cárceles del país y están en muchas ocasiones mejor organizados que el propio Estado. El presidente de la República adelantó también con respecto a eso cuál va a ser su política criminal. Tiene una tarea multinivel el presidente de la República. Tiene una tarea que debe al mismo tiempo y con la misma intensidad ocuparse de situaciones que obviamente hacen de la economía, hacen de las relaciones internacionales, hacen de la industria, hacen de la seguridad, pero todo pasa por la seguridad jurídica. Todo pasa por tener una justicia que se aplique a todos por igual. Y el primer magistrado de la nación debe ser el principal preocupado para que eso se cumpla. No podemos seguir llenándonos la boca, no lo digo por el presidente de la República en este caso, él va a comenzar su mandato a partir del 15 de agosto, a partir de ahí veamos qué hace o qué deja de hacer. Pero no podemos seguir llenándonos la boca de frases políticamente correctas, de deseos, sino debemos apostar a la acción, a la acción, a la acción, porque el tiempo corre y la ciudadanía honesta y trabajadora, que es absoluta mayoría en esta hermosa nación, en esta hermosa tierra guaraní, cada vez ve como sus derechos, por ejemplo, al libre tránsito, se ven conculcados, como la seguridad de los suyos se ve afectada, como es hasta imposible ir a ciertas partes del país en estos momentos. ¿Qué a cierta parte del país? En ciertos barrios de ciertas ciudades del país es imposible ir a ciertas horas, porque esos lugares están copados por el narcotráfico, por el microtráfico. Dura tarea le va a tocar al presidente Santiago Peña, porque la ciudadanía está muy atenta, pero también no es menos cierto que hay intereses que siempre se quieren sobreponer al interés general de la ciudadanía. La ciudadanía quiere vivir en paz, la ciudadanía quiere vivir segura, la ciudadanía quiere vivir amparada por la justicia, la ciudadanía que cumple con sus obligaciones civiles, impositivas, legales, merece vivir en paz. Merece no vivir tras las rejas o murallas cada vez más altas o mirando toda la hora por atrás para que no la asalten. Habló también el presidente Peña de la relevancia e importancia, además de las otras carteras de Estado, de las carteras de Interior y de Justicia. Enrique Riera, ministro del Interior, y Ángel Ramón Barchini, ministro de Justicia, van a trabajar en conjunto y lo tienen que hacer. Pero también habló de algo muy importante. Hay un Consejo Nacional de Seguridad que lo preside el presidente de la República.
Peña adelantó que ese Consejo Nacional de Seguridad va a dar en los primeros 100 días de gobierno decisiones de orden público muy importantes. También el presidente Peña habló del jurado de enjuiciamiento de magistrados y del Consejo de la Magistratura. Habló de Erico Galeano. Le preguntábamos si surgen otras situaciones similares a la de Erico Galeano, en donde él comunicado mediante siendo presidente electo, recién electo y proclamado, iba a actuar de la misma manera. Peña sostuvo que sí. Pero también Peña, como buen político, obviamente, habló de que muchas veces hay realidades que se pretenden imponer. Pero ustedes van a poder quitar sus propias conclusiones. Insisto en esto, esta es una entrevista realizada el sábado pasado en la residencia del doctor Peña, del economista Peña, del presidente Peña. El agradecimiento a él, que aceptó la invitación personal o la propuesta personal que le hice vía telefónica, pero también el agradecimiento a su director de prensa, a su gente de prensa, donde está Carlos Sánchez, por ejemplo, que es su jefe, su director de prensa, o que va a estar con él en el ámbito de la prensa del Palacio de López, porque lograron esta entrevista. Y también el agradecimiento al enorme equipo gerencial, administrativo y también al equipo técnico, los compañeros que estuvieron ahí ese día, en una entrevista en donde desde Causa Justa no le decimos que nos fuimos a pelearle al presidente, porque todavía no es momento de pelearle al presidente, porque mucha gente ya le está peleando al presidente y todavía no asumió, sino a escuchar qué él piensa. Ahora, si de lo que dijo no cumple, le vamos a estar señalando, le vamos a estar indicando. Ojalá personalmente, pero si se puede. Y si no, personalmente y con cámara de enfrente. Y seguro que ha de tener alguna explicación si pasa eso. Pero mientras tanto, confiemos en la institucionalidad. Confiemos en la figura de la presidencia de la República. Confiemos en que Santiago Peña va a honrar, porque lo tiene que hacer, porque así lo va a jurar el 15 de agosto, en cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, en proteger los intereses del pueblo paraguayo. Porque como dice parte del juramento, que Dios y el pueblo le van a reclamar. Con ustedes, el presidente electo de la República del Paraguay, Santiago Peña. Antes que nada, gracias. Y más que nada, estaba pensando, presidente, antes de esta entrevista, en el agradecimiento de que hayas aceptado esta entrevista por los 15 años de Causa Justa. De 1 de agosto, Causa Justa cumple de 15 años de emisión ininterrumpida. Es el programa de televisión judicial más longevo de la televisión paraguaya y casi el único. Hay otros, pero este es el exclusivo judicial más longevo, ¿verdad? Entonces, el agradecimiento desde ya, presidente. Muchas gracias, Héctor. Realmente muy contento de recibirte acá en mi domicilio, a vos y a todo el equipo. Y, por supuesto, muchísimas felicidades por estos 15 años. No es fácil mantener un programa, sea de cualquiera, entretenimiento, económico, político y en el ámbito de la justicia. Y haberlo hecho a lo largo de estos 15 años tiene un mérito enorme. Y todo mi cariño y felicitaciones para todos los que hacen posible este programa. Gracias, presidente. Estaba pensando antes de la serie de preguntas, en el momento que aceptaste esta invitación, que tu gente de prensa me comunicó, el presidente va a hablar contigo sobre la justicia. ¿Cómo comienzo con un presidente de la República a días de asumir el mando constitucional por los próximos 5 años? Y quería comenzar de la siguiente manera. Preguntarle primero no al presidente, sino al hombre. El paraguayo nacido acá, malcriado acá, el casado con una mujer paraguaya, con hijos paraguayos, que acá se formó, acá se capacitó, estuvo en el ámbito privado, estuvo en el ámbito público. Preguntarle a ese paraguayo, no al presidente, a ese Santiago Peña paraguayo, el concepto de justicia. El concepto de justicia es la base de la libertad. Yo asocio mucho a la justicia con la libertad, ¿verdad? En una sociedad que quiere ser libre, una sociedad que quiere progresar, la justicia es lo que nos permite igualar para que realmente todos seamos
iguales, como se dice, ante la ley. Entonces es un hecho fundamental. Cuando le preguntas al Santiago Peña, como paraguayo, como profesional, te puedo decir que he encontrado a lo largo de mi vida, mi formación académica, en la práctica profesional y como alguien que es un apasionado del desarrollo, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que el desarrollo está solamente vinculado con el ámbito económico. Nos damos cuenta que para que haya un desarrollo económico y social, la justicia es un elemento central de ese desarrollo. Siempre hablamos de que no hay prosperidad si no hay justicia, así que te puedo asegurar de que esto forma parte de manera muy importante de lo que nosotros queremos llevar adelante y obviamente una mirada crítica de lo que ha vivido Paraguay, pero nosotros no podemos mirar solamente lo negativo. Creo que a lo largo de estos 34 años en la transición democrática, desde el 89, la Constitución del 92, creo que han habido grandes enseñanzas y aprendizajes, unas muy buenas y otras no tan buenas que tenemos que resolver lo más rápido posible. Ahora, como presidente electo de la República, a poquísimos días de asumir la más alta magistratura de un país, ¿cuál es el concepto de justicia? La identidad de justicia que tiene el presidente de la República. Yo creo que es muy similar a otros ámbitos dentro del Paraguay. Nosotros no podemos desconocer, Héctor, que el Paraguay de hoy es un Paraguay mejor que el que teníamos en la década de los 90. Está más avanzado, el PIB más alto, indicadores sociales han mejorado, la pobreza ha disminuido. Tenemos una mayor cobertura, o sea, la cobertura de los servicios públicos, sean estos agua, luz, pero también servicios como la educación, como la salud, han ampliado de manera tremenda. Tenemos una visión crítica sobre la calidad de la educación, tenemos una visión crítica sobre la calidad de la salud pública. Y lo mismo ocurre en materia de seguridad, de la administración de la justicia. Creo que ha habido una ampliación tremenda de la cobertura. Si nosotros vemos la cantidad de juzgados que se han creado, cómo se ha expandido la red de juzgados, jueces, fiscales, ha crecido muchísimo. Pero hoy ya no nos preocupamos tanto por la cobertura como hoy nos preocupamos más por la calidad de la justicia. Creo que el mismo Poder Judicial ha avanzado de manera importante, han habido áreas de mayor avance y otras que menos, pero ahí es donde yo creo que tenemos que preocuparnos ahora cómo mejoramos la calidad de esa justicia. Entonces mi mirada no es trágica, sí es muy crítica, ¿verdad? Que tenemos que diferenciar, no es trágica, sí está todo mal, pero sí es crítica para decir que hemos reconocido avances, pero totalmente insuficiente para lo que necesita el país y los paraguayos. ¿Cuál es tu visión? Porque prácticamente todos los presidentes de la República que pasaron por el Paraguay como titulares del poder ejecutivo tuvieron una relación de tirantez con el poder judicial, hasta incluso, como en la era de Nicanor Durante Frutos, barrieron con prácticamente todos los integrantes de ese entonces de la Corte Suprema de Justicia. Se menciona, se habla de que tu relación no sería tan ideal con los ministros de la Corte, que supuestamente se pretendió instalar o se instaló, se habló de informaciones extraoficiales que hablaban de un interés político de cambiar a miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso pasa por las prioridades del presidente de la República? No, no pasa. Pero sí, obviamente, en ese equilibrio de poderes, ser también una mirada crítica, como también esperamos que la justicia tenga una mirada crítica o el poder legislativo sea un contrapeso para el poder ejecutivo. Claramente lo que ocurrió el 30 de abril en el proceso eleccionario es finalmente cuando el pueblo tiene la posibilidad de manifestarse y transmitir a través de su voto la responsabilidad a los gobernantes. Nosotros hoy tenemos una enorme responsabilidad. Hemos ganado la presidencia con la mayor diferencia en la historia democrática, mayoría en ambas cámaras del Congreso. De los 17 gobernadores, 15 fueron electos por el Partido Colorado. Entonces, claramente eso nos da una voz y un poder realmente muy importante que deberemos saber utilizarlo en el beneficio de todos los paraguayos. Pero de entrada te adelanto que no hay ninguna intención de utilizar esa representación política que nos hemos ganado por mandato popular para un beneficio personal y mucho menos partidario. Nosotros queremos que esta responsabilidad sea utilizada en el beneficio de todos los paraguayos y claramente nosotros también tenemos una responsabilidad de ser un contrapeso
de otros poderes del Estado, tenemos las herramientas, las representaciones en los órganos extrapoder, donde vamos a poner a las personas más competentes para que estén al servicio de todos los paraguayos. ¿Se descarta entonces un probable juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia o al fiscal general del Estado? Hoy no encontramos ninguna razón. Hoy te puedo decir que hoy no tenemos ninguna razón, pero me pasa lo mismo a mí. Yo voy a asumir en 2 semanas, Héctor, y yo no creo que alguien pueda decir, no, Santiago va a ser removido por juicio político. No, hoy no hay una causal, pero el día de mañana puede darse una causal y yo voy a estar sujeto a un proceso político, pero que está contemplado dentro de la Constitución. Quiere decir que no tenemos que obviar que todas las autoridades están sujetas a procesos políticos eventualmente. El resorte constitucional, así se pensó en el año 92, ¿verdad? Obviamente en los ministros del Poder Ejecutivo esto se da de una manera mucho más rápida, ¿verdad? O sea, yo estoy hoy conformando un gabinete, pero ese gabinete obviamente si no está a la altura de lo que espera la ciudadanía y lo que espero yo, esas personas van a ser removidas, ¿verdad? Inmediatamente. Nos dimos cuenta con el caso del doctor González, ¿verdad? De eso nos dimos cuenta muy bien. Ahora, volviendo a tu relación con la Corte Suprema de Justicia, sabemos que la Constitución Nacional nos manda a todos a respetar el control interpoderes, pero ¿cuál va a ser tu relación, presidente, con los ministros de la Corte Suprema de Justicia? Porque ya diste a entender que para vos el servicio de justicia tiene mucho para mejorar. Todos pensamos igual. Entonces, ¿cuál va a ser tu forma de relacionar? ¿Qué le vas a pedir a los ministros de la Corte Suprema de Justicia? Yo quiero ser un compañero. Yo quiero ser un compañero de los otros poderes del Estado. Creo que lo que la ciudadanía espera de nosotros, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo lo pueden hacer solos. Tenemos que encontrar, a pesar de nuestros roles que son diferentes, las áreas comunes donde podemos trabajar. Héctor, yo tengo la experiencia ya de haber sido ministro de Hacienda y haber interactuado muchísimo con el Poder Judicial. Yo tenía una relación muy cercana con la entonces presidenta de la Corte Suprema, Alicia Pucheta. Sí. Con Alicia, ella me permitió trabajar en materia presupuestaria, que es la responsabilidad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad de financiar la administración de la justicia. Es fundamental, es un derecho muy, pero muy importante y nosotros somos corresponsables, porque la justicia no puede funcionar si no tiene los recursos. Y no están teniendo, presidente. Y no están teniendo, como no están teniendo también los recursos en materia de educación, en materia de salud. O sea, nosotros vamos a administrar recursos que son limitados para necesidades que son ilimitadas. Se está discutiendo ampliaciones presupuestarias para el Ministerio Público. Claro que necesitan más recursos, pero tenemos que entender que los recursos no caen del cielo. O sea, hay limitaciones y tenemos que trabajar para que esos recursos sean utilizados de la manera más eficiente. A lo que te quiero decir es que esto se construye con diálogo, ¿verdad? Y en ese momento a mí me tocó trabajar con la presidenta de la Corte, donde yo le decía, mira, esto es lo que nosotros podemos conseguir cada año de manera gradual. Proyectemos una visión en conjunto de cuál es el desafío para los próximos 10 o 15 años en materia de administración de la justicia. Y ahí también tenemos que ver qué es lo que hoy está sobrecargando al sistema de justicia. Y ahí donde sale esta idea de sentemos a hablar sobre los derechos de la propiedad, los registros de la propiedad. El catastro y los registros públicos hoy son un inhibidor del crecimiento. O sea, hay cálculos que hablan que si los registros públicos funcionaran de una manera más ágil, en coordinación con los catastros, podría haber inversiones. Hoy, con el Paraguay que hoy tenemos, de al menos 2.000 millones de dólares en nuevas inversiones. Entonces, eso obviamente es un tema. Responsabilidad de la Corte Suprema. Y del Poder Ejecutivo, porque el catastro depende del Ministerio de Hacienda. Entonces, esto no es un tema nuevo, esto es un tema que ya lleva décadas en conversación y claramente la Corte tiene una preocupación genuina porque a través de los registros públicos se generan ingresos para la administración de la justicia, lo cual es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. No es decir, saco esa responsabilidad. Pero todavía haciendo averiguaciones, investigaciones, estadísticamente, hoy los litigios sobre diferencias que hay sobre la tenencia de la tierra son temas muy importantes y que ocupan mucho la atención de jueces y aquellos administradores de la justicia. Entonces, si nosotros queremos alivianar la justicia para que pueda dedicarse en aquellos temas centrales y preocupantes, y capaz que tenemos que ver cómo aliviamos también en las dudas que se generan, porque tenemos catastros ineficientes, registros públicos ineficientes, y finalmente eso podemos resolverlo con una reforma sobre los registros públicos y catastros que va a hacer que un juez no tenga que estar definiendo finalmente sin tener los elementos técnicos.
Perfecto. Ahora, con relación a la inseguridad, hablábamos fuera de cámaras, tu gobierno podría lograr que venga las mejores empresas a Paraguay que pretendan crear miles y miles de empleos, inversiones, podrías crear, pero si no hay seguridad jurídica no se vivirá de nada. Y hoy día esa inseguridad jurídica la sufre no solamente, y la puede sufrir el presidente de la República, la sufre cualquier ciudadano de a pie. En la inseguridad jurídica no solamente es lo que hace a la inseguridad en la calle, sino a la falta de garantía de que el servicio de justicia te sostenga, te apoye y realmente se aplique la justicia. Esa inequidad que se siente, que está calentando el ambiente, ¿te preocupa como presidente? ¿Qué vamos a hacer me preocupa para muchísimo. enfrentar eso? Me preocupa muchísimo. Y la mirada que tengo, Héctor, es la siguiente. Sí. Yo creo que Paraguay tiene, y esto hablamos de la justicia o podemos hablar de la imagen en general del Paraguay. Yo tuve hace unos días, está muy ligado. Está muy ligado. Entonces mi visión es que el Paraguay tiene que mejorar, no hay ninguna duda. Nosotros no podemos estar satisfechos con la situación que estamos. Pero entre el Paraguay real y el Paraguay que se percibe, incluida la justicia como se percibe, creo que hay un margen muy grande. Mientras nosotros mejoramos la calidad de nuestra justicia, mientras nosotros mejoramos la calidad de las instituciones en general del Paraguay, también los paraguayos tenemos que hacer un gran trabajo en mejorar la imagen que proyectamos sobre nuestras instituciones. Entonces creo que nosotros tenemos una mirada muy crítica de nosotros mismos. Entonces esto justamente, y es muy delicado lo que estoy diciendo, porque bajo ninguna circunstancia nosotros podemos decir que estamos bien. Nosotros no estamos bien, pero nosotros no estamos tan mal como muchas veces se quiere proyectar la imagen del Paraguay. Y esto yo lo he visto, ¿verdad?, cuando comparo al Paraguay con otros países de la región, sin mencionar ninguno en particular, pero yo creo que Paraguay es hoy uno de los mejores países para generar confianza hacia los empresarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eso obviamente lo sabe quién, y lo sabe un empresario que hace negocios en varios países de la región y también en Paraguay, y te dice, mira, la imagen que yo tenía del Paraguay antes de venir era de temor, pero sin embargo hoy vengo al Paraguay y encuentro que es una realidad diferente a la que yo percibía desde afuera, y hoy me encuentro que el Paraguay es el mejor lugar entre los 5 o 6 países que yo estoy haciendo en América Latina. Y el indicador más gráfico de esto es el índice de percepción de la corrupción. Este es un indicador internacional, que como su nombre lo dice, es un índice de percepción. Y quienes responden no son observadores internacionales, sino son mismos paraguayos. Entonces, nosotros tenemos una mirada muy crítica de nosotros mismos. Y eso, por un lado, es muy bueno, porque queremos mejorar. Pero por otro lado, muchas veces estamos proyectando una imagen que no necesariamente es la realidad sobre el Paraguay que hoy estamos viviendo y enviamos una señal incorrecta. Entonces, en esto creo que el trabajo conjunto, tanto de cómo mejoramos la imagen del Paraguay, pero cómo fortalecemos las instituciones, dándole más recursos, pero también haciendo que las instancias de pesos y contrapesos funcionen, los órganos contrapoder. Hoy nosotros estamos debatiendo la representación en los órganos de contrapoder, quiénes eligen a los jueces, quiénes remueven a los jueces, ¿verdad? Y son estamentos políticos estos, son estamentos esenciales, sí, ¿verdad? Son cuerpos colegiados, no dependen de la decisión de una persona, son el conjunto de esto. Hoy día no están objetados. Por ejemplo, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el senador Rivas, está objetado no solamente por la cuestión que no se sabe expresar, sino por un aparente o problema de percepción. Conocimiento. Es un problema de percepción, sí, ¿verdad? Donde claramente nosotros tenemos que estar a la altura de los desafíos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que nosotros no podemos entrar a cuestionar hoy los resultados electorales. No podemos. No, o sea, las elecciones del 30 de abril fueron las elecciones del 30 de abril, sí, fueron las elecciones más controladas en la historia del Paraguay. Ese es un hecho consumado. O sea, es un hecho consumado, sí, y fue la expresión de la voluntad popular del pueblo paraguayo. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es inobjetable eso. Y a partir de esa representación, porque nosotros tenemos una democracia que es representativa, el pueblo elige a sus representantes y estos después tienen que actuar en consecuencia. Por supuesto, tienen que estar a la altura de los grandes desafíos, cumplir con las leyes, con las normas, con la Constitución, y si así no lo hicieran, pues tienen los mecanismos para ser removidos. Pero nosotros no podemos cuestionar ahora la representación
de ellos. Entonces tenés en esos consejos, tanto en el jurado como en el consejo, tenés representantes de las universidades, representantes del Poder Judicial, Sí. representantes del Poder Ejecutivo y representantes del Poder Legislativo con mandato popular. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos también en esto. Yo no estoy haciendo ninguna defensa de nadie, simplemente un relato sobre cómo funcionan estos organismos y lo que a mí me compete, que es el representante del Poder Ejecutivo, poner a personas que me puedan representar a mí en esa labor Ya tan tenés la importante. persona que te va a representar en el Consejo de la Magistratura. ¿Quién Estamos evaluando. es? Dame una exclusiva. A los compañeros Jorge Torres y a Pipo, yo le diste exclusiva. Dame una exclusiva. Varias, dame. por estos 15 años Por de, estos de 15 causa años. justa, te puedo decir que la doctora Alicia Pucheta de Correa va a ser la representante del Poder Ejecutivo. Un altísimo, o sea, es la primera mujer ministra de la Corte, la primera presidenta de la Corte Suprema de Así Justicia. mismo, una la gran primera mujer. vicepresidenta de la República. Fue una gran compañera, como yo te decía, Sí. yo trabajé muy bien con ella. Para Sí. mí fue una gran compañera, yo como ministro de Hacienda y ella presidenta de otro poder. Y bueno, yo también le pedí en el proceso de las elecciones, ya de las internas partidarias, que sea candidata al Senado. Ella fue candidata al Senado por mi lista, así que ha venido colaborando mucho en el ámbito de la administración de la justicia, tiene mucha experiencia y, en mi opinión, una trayectoria y una conducta intachable. Presidente, la cuestión que tiene que ver con la injusticia en la calle, en estos tiempos, en estos programas previos y especiales por los 15 años de Causa Justa, hemos hablado con muchísima gente, tanto analistas internacionales como con personas del ámbito nacional, gremialistas del ámbito del derecho. Hemos hablado con personas que han pasado por situaciones como víctimas de crímenes muy atroces. Hemos hablado con todos. Hemos hablado incluso con un experto, un ex comisario general de la provincia de Buenos Aires, que me decía una frase que a mí me llamó mucho la atención. La cuestión de la inseguridad, o en la cuestión de la inseguridad, la policía o la fuerza policial es la cola del tren, por así decirlo, la cola del vagón, el último vagón. Para la cuestión de la seguridad hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta. ¿Esos aspectos lo tiene en cuenta el presidente de la República? Sí, esto no hay una bala de plata, esto es el conjunto de medidas que Sí. toma el Estado. ¿Qué medidas vamos a tomar para dar más seguridad a la gente? Y mira, estamos haciendo, el ministro del Interior designado, Enrique Riera, una persona muy conocedora de la política interna y también en el área de seguridad que viene trabajando, está conformando un gran equipo y ahí se combinan otra institución que es fundamental en materia de justicia, justamente el Ministerio de Justicia, Sí. ¿verdad? Que también le pedía a una persona con vasta experiencia Sí, el doctor Barcini. judicial, pero también política, Claro. ¿verdad? Con mucha carrocería política para poder llevar adelante, porque el desafío de tener una mejor política carcelaria, penitenciaria, es fundamental. Pero esto no es tratar de buscar más personas que entran a la cárcel. Acá lo que tenemos que hacer es que también la justicia sea lo más eficiente posible para que pueda tener en las cárceles aquellos que tienen sentencias firmes ya y a otros que están con medidas cautelares que puedan tener un procedimiento. Hoy día las cárceles están en manos del crimen organizado. Sí. Está el clan Rotela, que tiene a Tacumbú, creo que la de Misiones y la de Pedro Juan Caballero. El PCC se reparte el otro. Hoy día, ¿vos estás consciente, presidente, Súper consciente. de que lo que tenemos entre manos es una, Súper consciente. una Mira, probable Héctor, explosión penitenciaria? Héctor, corría ya por el año 2015, yo era ministro de Hacienda, Sí. la ministra de Justicia era la doctora Sheila Abed y ella fue la primera que me abrió los ojos de alguna manera del problema penitenciario y eso fue lo que nos motivó a nosotros a avanzar en el diseño y luego en la licitación de 3 nuevas cárceles que en este gobierno se han construido y hoy están en proceso de equipamiento para que puedan ser inauguradas. Pero mi querido Eso es presidente, perfecto, podemos tener las cárceles más seguras del mundo, perfecto, pero si los líderes del crimen organizado siguen teniendo un régimen penitenciario que puede tener un delincuente económico, vamos a seguir teniendo que en las cárceles pero la manden, infraestructura es fundamental Sí. para eso. Si vos tenés Tacumbú,
que es una penitenciaría para 2.000 personas, pero vos tenés 7.000, no hay ninguna forma de poder controlar justamente a esos grupos delictivos. Entonces ahí tenemos que implementar los grilletes electrónicos para aquel que tenga una medida sustitutiva que pueda estar en su casa y no tenga que haber un policía controlando su casa, que podamos ampliar la cobertura de la infraestructura para poder controlar mejor a las personas que están adentro. ¿Regímenes especiales van a aplicar penitenciarios? Mira, no soy un experto en política penitenciaria, pero el trabajo que están haciendo en conjunto, tanto el ministro Barcini como el ministro Rierra, está tendiente a tener un mejor control sobre ese aspecto de la seguridad. Y después está el control en las calles, ¿verdad? Y la idea de triplicar la presencia del Grupo Lince, de fortalecer a la Policía Nacional, trabajar en los institutos de formación policial. Así que hay diferentes áreas. ¿Los militares en las calles en materia de seguridad interna no? Los militares tienen un rol constitucional y ellos tienen que cumplir ese rol constitucional, ¿verdad? Nosotros no tenemos que buscar que otras instituciones reemplacen el trabajo. Yo creo que el sistema de la FTC ha sido un gran avance, yo creo que ha funcionado, tiene un objetivo específico, pero tratar de replicar eso en todo el país, no sé si es el objetivo de nuestra administración. En ese sentido, estoy rodeado de gente con muchísima experiencia, el ministro de Defensa designado, el general González también, una persona de una altísima preparación y una conducta intachable, así que son el tipo de decisiones que vamos a ir evaluando, ¿verdad?, sobre los grandes desafíos que tiene el país. Presidente, otra preocupación, que es una preocupación que hemos hablado mucho, creo que vos también la expresaste en muchos tiempos, la influencia política, no política, a ver, la influencia de sectores de poder. Grupos de interés. Grupos de interés, sea político, económico, religioso, en cualquier juez, ministro de la Corte, fiscal o camarista, que tienen que estar rendiéndose ante yo le llamo la tesis del teléfono, que cualquiera está al alcance de una llamada. ¿Qué vamos a hacer para blindar y proteger a nuestros servidores de justicia y para también tratar, presidente, de minimizar la influencia de los sectores de poder en lo que hace la Administración de Justicia? Pero me lo contestás a la vuelta del corte. Volvemos enseguida con el distinguido presidente de la República, don Santiago Peña, que está acá recibiéndonos en su casa. A la vuelta del corte hablamos con él. Volvemos con el presidente de la República, don Santiago Peña, con quien estamos hablando de la justicia. Y como hablábamos, la cuestión de la influencia de los grupos de poder, lo hemos denunciado, lo has leído, has observado los resultados de eso. ¿Cómo haremos para blindar a nuestros magistrados, a nuestros fiscales, de estas influencias perniciosas? Sea un magistrado, sea un fiscal, sea un auditor en una entidad del Estado, sea un funcionario de cualquier institución, ¿verdad? Y una de las grandes ventajas, Héctor, que yo me siento muy entusiasmado de enfrentar este desafío, que conozco de política pública, conozco del rol de un servidor público. Y creo que la impunidad es el mayor de los flagelos, ¿verdad? Porque todos creemos o queremos que el ser humano actúe de manera naturalmente altruista, que sea bueno por naturaleza. Pero la realidad es que los controles, las sanciones, es la que nos dan la garantía que el funcionario o cualquier persona va a tener una conducta realmente adecuada, ¿verdad? Hay quienes tienen un mayor orgullo personal, digamos, el preservar un buen nombre, pero hay otros que no, hay otros que dicen, da lo mismo actuar bien o actuar mal, y esos son los más vulnerables a actuar de manera incorrecta. ¿Cuál es el mecanismo? La sanción, el control, trabajar sobre la impunidad, que no haya impunidad. Si hay un juez, si hay un fiscal, si hay un funcionario público, si hay un ministro de la Corte, cualquiera que está influenciado por algún grupo de interés, porque todos tienen interés, el interés de la medida de la acción, y el privado tiene todo el derecho a tener su interés, pero el sector público tiene la responsabilidad de ser imparcial y estar al servicio de la ciudadanía. Entonces, claramente ahí es donde tienen que entrar a funcionar los organismos de control, llámese el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el Consejo de la Magistratura, porque muchas veces ya desde el inicio entra un juez condicionado porque un padrino político fue el que le ayudó a entrar, y es muchas veces ese aliado político que lo pone ahí es que por su culpa después tiene que salir.
Entonces ahí que es donde claramente tienen que funcionar las instituciones. Entonces yo conozco perfectamente de eso, me he manejado de esa manera, sea como director del Banco Central o como ministro de Hacienda, me ha tomado tener que decidir en materia de política pública, y esto no se puede hacer en función a los intereses de algún grupo en particular, tiene que ser en beneficio de la ciudadanía toda. Y volviendo a esa construcción de una relación con la Corte Suprema de Justicia, ¿pensás convocar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia para hablar de la situación económica Sí, del Poder fundamental. Judicial? ¿Lo vas a convocar a ellos? Es fundamental, quiero tener un diálogo fluido, quiero tener ¿Cuáles serían tus ejes en una conversación con los integrantes de la Corte A Suprema ver, de Justicia? en un primer encuentro claramente es transmitirle mi predisposición de trabajar juntos. Yo no vengo con la intención de pulverizar la Corte, yo no vengo a remover, yo no vengo a coaccionar, yo no vengo a presionar. Yo vengo a trabajar y a colaborar, y soy consciente de la responsabilidad que tengo como cabeza del Poder Ejecutivo de apoyar a una administración de la justicia que esté a la altura de lo que espera hoy la ciudadanía. Y una tarea que ellos no la pueden hacer solos, la tenemos que hacer en conjunto, porque ellos también tienen que ayudarme a mí, porque finalmente todas las acciones que impulsa el Poder Ejecutivo son sujetas al control del Poder Judicial. Entonces somos compañeros en esto. Entonces, mi idea principal es establecer un canal de comunicación, compartir con ellos la visión. O sea, yo creo que a esta altura no es ningún secreto la visión que yo tengo, una visión de un Paraguay desarrollado, ese Paraguay desarrollado que da oportunidades a jóvenes, a niños, a adultos, a que se puedan realizar cada uno en la medida de su esfuerzo, ¿verdad? Porque no es acá crear una sociedad que todos tengan lo mismo, no, se genera una sociedad con oportunidades para que él, en base a su esfuerzo, se pueda desarrollar. ¿Pero qué implica eso? El contrabando le mata al formal, la delincuencia termina erosionando las instituciones. Entonces en esto tenemos que trabajar todos juntos. Así que desde ese punto de vista creo que hay áreas donde yo ya las he mencionado. Uno, como te voy a repetir, cómo mejoramos los sistemas de registro y de catastro, cuál es el modelo ideal, y tenemos que discutirlo entre todos. Pero yo tengo que darle claramente a ellos todas las garantías. Y vuelvo a subrayar y con negrita todas las garantías que la Corte tiene que tener los recursos para poder llevar adelante Ellos la hablan administración. siempre del famoso 3%, el tema de la autarquía real presupuestaria. Está en la Constitución, o sea, no es ¿Se una va a cuestión poder de cumplir? ellos, ¿verdad? ¿Vas a procurar que se cumpla? Voy a hacer todo lo posible para que se cumpla lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, en eso también ser muy transparente, ¿verdad? O sea, los números no son números secretos, los números del presupuesto son números públicos. Nosotros el 1 de septiembre vamos a estar presentando un presupuesto, y la idea es que nosotros podamos tener una visión de los próximos 5 años. Esto es lo que encontramos el 15 de agosto, y esto es lo que nosotros queremos hacer los próximos 5 años. ¿Hay tirantes en tu relación con el fiscal general del Estado, Emiliano León Fernández? No, ninguna. Hay un muy buen diálogo. Directo, Directo, sin intermediarios. sin intermediarios. Sí. Porque se ha planteado muchas cosas por la cuestión de ir a sacarte No, para acá, no. que esto, que aquello. Para nada, es una relación de respeto, una relación institucional, donde hemos hablado de la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo de apoyar la gestión del Ministerio Público de manera presupuestaria, y también con los órganos administrativos que tiene el Poder Ejecutivo a su cargo. Así que hay una enorme expectativa, hay una expectativa sobre la gestión que pueda hacer él, como también una expectativa de la gestión que tengo que Comienzan hacer. casi juntos, comienzan. Prácticamente estamos comenzando juntos, lo cual es una gran oportunidad también, ¿verdad? Y la presión que tiene él por parte de la ciudadanía es la misma presión que tengo yo. El riesgo de que él pueda sufrir algún pedido de juicio político es la misma presión que tengo yo, Héctor, o la misma presión que tiene cualquiera de los 9 miembros de la Corte Suprema. O sea, ¿cuál es nuestra garantía? Nuestra conducta. Ahora bien, condiciona, marca de alguna manera el hecho de que serás el primer presidente de la República desde prácticamente Nicanor Duarte Frutos en que no se van a dar cambios. Bueno, lo de Nicanor no fue natural, arrasó con todo Nicanor Duarte Frutos, después tuvo consecuencias de eso, pero después se dieron cambios generacionales en la Corte y cambios en la Fiscalía también por fenecimiento de mandato. ¿Eso de alguna manera no te incomoda un poco por el hecho, por ejemplo, de que varios de los ministros de la Corte Suprema de Justicia tienen la acordada presidencial de Mario Abdo Benítez? No me incomoda lo ¿No te más incomoda? mínimo. No me incomoda. Y si vos te pones a pensar, muchos de los ministros que fueron electos son relativamente jóvenes, o sea, algunos estarán los próximos 20 años
como ministro, pasarán 4 gobiernos, así que la verdad que me tiene sin cuidado. He acompañado la selección de cada uno de ellos. Creo que el Consejo ha actuado, probablemente en uno creo que fue el más cuestionado por su rol político, como un actor político. Víctor Sí, exactamente. Ríos, sí. Pero bueno, entiendo también que el ministro Víctor Ríos también sabe de la responsabilidad que tiene del hecho de él provenir de la mismísima clase política como un militante político. Y lo que siempre hablamos de tratar de que la política partidaria influya lo menos dentro de la Administración de Justicia, y obviamente él está siendo observado por todos, ¿verdad?, en ese sentido. Esa inseguridad ciudadana que puede afectar a cualquiera, cuando puede afectar a cualquiera, esa inseguridad puede llegar a cualquiera. Así mismo. Nadie está exento de tener algún familiar o de manera propia sufrir esa inseguridad. Cuando hablas de más policías en la calle, de más infraestructura policial, ¿estamos hablando de una modificación del sistema de trabajo? ¿Estamos hablando de más tecnología? ¿De qué estamos hablando? Y es una mezcla de varias Sí. cosas. Ciertamente requiere más recursos, ciertamente requiere de una cultura diferente, una cultura que podamos hacer una policía mucho más preventiva y no reactiva. Ok. Eso quiere decir una policía que esté más cerca del alcance de la ciudadanía, que haya confianza en la Policía Nacional, y por supuesto el uso de la tecnología indudablemente nos ayuda. Paraguay tiene una realidad, Héctor. Paraguay es un territorio muy grande, o sea, geográficamente el Paraguay es grande. Nosotros no podemos pretender que Paraguay tenga el mismo sistema policial que tiene una ciudad como São Paulo. Yo estuve hace unos días en la ciudad. La ciudad de São Paulo Sí. tiene 12 millones de habitantes. Entonces, claramente, con un menor número de policías, tiene la capacidad de cubrir más personas, por la concentración de las personas. Paraguay no. Paraguay tiene un vasto territorio, una población que es dispersa. La capital probablemente 500.000 habitantes. En el área metropolitana podemos llegar a cerca de 1 millón o 2 millones de habitantes, muy disperso. Tenemos territorios sociales, tenemos ciudades en la periferia, ¿verdad? Algunos con mayores niveles de delincuencia, otros con menos. Entonces, el uso de la tecnología y de la información es muy importante. Esto funciona como mapas, digamos, de calor, ¿verdad? Si vos tenés en algunas localidades mayor incidencia de delito, y bueno, tenés que enfocarte qué está pasando ahí. El famoso caso de Marquetalia, en San Lorenzo. Sí. Era un lugar donde la incidencia de la delincuencia 20 años atrás era altísimo. Sin embargo, hubo una intervención del Estado, se llevó empleo, se instalaron industria, y hoy es una de las áreas más seguras del departamento central. Entonces, nosotros no tenemos que mirar solamente del lado represivo. Nosotros tenemos que ver también las razones, y eso es lo que te permite la política pública de cómo generar los cambios, que los jóvenes puedan estudiar, que los jóvenes puedan trabajar, de que haya mayor oportunidad, y eso automáticamente hace que los niveles de delincuencia bajen. Me doy cuenta de lo que dijiste, entre muchas cosas que ya planteaste, es que para vos las reglas son claras. El que incumple la regla, tarjeta roja. Para vos no harás nada si la ley tenga que llegar a quien sea. O sea, no, como se dice, y perdóname esta expresión poco elegante, poco diplomática, para decirle a un presidente de la República, no va a haber tutía para nadie, presidente. Así mismo, Héctor. O sea, cualquier fiscal, cualquier juez que tenga que procesar, por así decirlo, a algún referente político o a alguien de tu gobierno, Dios no quiera que alguien se equivoque, porque es una vergüenza ajena, no va a estar presionado ese fiscal o ese juez por procesar a alguien poderoso de tu entorno político. Yo no voy a ejercer o tu entorno de gobierno. Yo no voy a ejercer ninguna presión, Héctor, voy a ser muy claro. Héctor. Yo no voy a usar ningún poder del Poder Ejecutivo para infringir la ley, pero voy a usar todo el peso del Poder Ejecutivo para hacer cumplir la ley. ¿Qué implica eso? Sí. Si la justicia intenta hacer algo que no está acorde a la ley, voy a utilizar todo el peso del Poder Ejecutivo para revertir esa situación. ¿Cómo se puede entender eso, presidente? Que también el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad de ser el contrapeso de la administración de la justicia. Y si nosotros tenemos un fiscal que imputa simplemente por una presión mediática, o si tenemos un juez que acusa y que luego sanciona a una persona simplemente porque se instaló su culpabilidad. Pero acá nosotros tenemos que entender, yo no soy abogado, apenas economista,
pero yo entiendo que la justicia tiene la responsabilidad de demostrar la culpabilidad y no el inocente demostrar su inocencia. Totalmente de acuerdo. Hecho, derecho y prueba. Así algo mismo, básico. entonces, Hecho, pero derecho y nosotros prueba. nos hemos visto muchas veces en causas donde no están los elementos, pero todo el mundo dice, no, pero es culpable. Pero hay que demostrar la culpabilidad. Llamó positivamente la atención tu decisión de decirle a Erico Galeano, y eso marcó una identidad tuya, decirle a Erico Galeano públicamente en tu cuenta de Twitter, hermano querido, ponete a disposición, antes Así que mismo. nadie lo diga. Así mismo. ¿Va a ser ese tu perfil siempre? Va a ser, ese es mi perfil, ¿verdad? Pero con la misma fuerza y con la misma vehemencia, pidiendo que la justicia haga su trabajo. ¿Y qué hace su trabajo? Que encuentre los elementos y demuestre la culpabilidad, sea Erico o sea cualquiera. El día de mañana me puede pasar a mí. Me puede pasar a mí. Te puede pasar a vos. Sí, a cualquiera. Y yo creo que es lo que todos estamos esperando de una justicia. Perfecto. Volvemos enseguida con el presidente de la República, a quien nuevamente le agradecemos que nos haya recibido. Muy importante lo que está diciendo, porque la justicia y el servicio de justicia es algo que nos interesa a todos. A la vuelta al corte. Volvemos con el presidente de la República. Le estamos quitando mucho tiempo. Mil disculpas, presidente, pero ojalá que hablemos muy a menudo, pero creo que no va a poder ser posible. Vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible para ir hablando. Me llama la atención lo que dijiste, entre otras cosas. Por ahora no hay causales de juicio político ni contra el fiscal general del Estado, ni contra mí, ni contra los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia. No hay causales. No, yo no encuentro. Hoy yo no encuentro. Creo que hoy estamos todos... ¿Te plantearon? No, nadie me Nadie planteó. te planteó. No está en la agenda. Yo creo que... ¿No está a en la ver, agenda juicio político para ministro de la Corte? No está en la agenda. ¿Ni para el No- fiscal general del Estado? No está en la agenda, Héctor. Yo Ok. creo que claramente el conflicto político, la pelea política, es también un argumento válido, ¿verdad? Y claramente, ¿quiénes tienen hoy las motivaciones? Y principalmente una oposición que ha quedado muy debilitada después del resultado del 30 de abril, ¿verdad? Entonces, constantemente nosotros estamos viendo, hace unos días escuchamos, no se habla de rumores de que se quiere cambiar la ley que permite la extradición, es una gran mentira. Eso es falso. No Nunca olvides se eso, habló, es falso. nunca se habló de eso. Nunca se habló. Esto solamente surge... Eso era por la como- cuestión de Horacio Cartes, Claro, eventualmente. porque obviamente quieren generar un nivel de conflictividad cuando nosotros lo que necesitamos es tranquilidad, paz para poder trabajar en los verdaderos problemas de la ciudadanía. La ciudadanía se expresó el 30 de abril. A partir del 30 de abril tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Y obviamente también una oposición que quedó muy disminuida, no le conviene que el Paraguay pueda progresar, pero nosotros no podemos permitir que por la tiranía de una minoría el Paraguay quede enfrascado dentro de batallas que no existen, porque esa es la realidad. No existía la batalla sobre una discusión sobre temas de extradición, no hay discusión sobre temas de juicio político ni para el ministro de la Corte ni para el fiscal general del Estado. Entonces, obviamente, y el riesgo, el mismo riesgo que tengo yo. Si no actúo de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes, yo voy a ser sujeto de juicio político. Puede que haga bien mi trabajo, pero si políticamente hay condiciones para un juicio político, acordate, estamos hablando de un juicio político, no un juicio civil ni penal. Ok. Entonces, todos estamos de alguna manera sujetos a estos pesos y contrapesos que nos da la Constitución Nacional. Presidente, con relación a otras instituciones muy importantes, hoy día el Estado paraguayo enfrenta muchos juicios a nivel internacional. El Estado paraguayo ahora creo que te va a tocar lo que resolvió la Argentina, que retuvo 2 barcazas paraguayas, pero que estaban llevando mercadería brasileña, están retenidas en la Argentina. Me imagino ahí que la Procuraduría General de la República se tiene que mover. ¿Ya tenés un nombre para la Procuraduría General de la República? Aún no, Héctor. Estamos evaluando algunos nombres. Es una institución muy importante. Pero sí te puedo adelantar que estamos al tanto de esta situación de los buques paraguayos. Estamos tomando cartas en el asunto y hoy lo está liderando el Canciller Nacional. Ok. Este es un tema estratégico para la soberanía del Paraguay y principalmente el respeto de un tratado internacional. Acá no estamos hablando solamente de un tratamiento injusto, sino que es ilegal. Desde Lo la que está haciendo la visión. Argentina es ilegal. Nosotros lo entendemos como algo totalmente Sí. ilegal y claramente no se condice con el ánimo del Mercosur y nuestro proceso de integración. Así que yo lo he hablado con el presidente Alberto Fernández cuando lo visité en la Argentina meses atrás, y este es un tema que también lo hablé con el presidente Lula da Silva de Brasil,
el día viernes cuando estuve con él, así que es un tema central de nuestra agenda y es fundamental para un país sin litoral marítimo que depende muchísimo. El 80% de todo el comercio del Paraguay va por el Río de la Plata, así que para nosotros es fundamental. Vos ya te estás moviendo como presidente electo, por más que recién asumí el 15 de agosto. Así mismo, ya estamos trabajando. ¿Se van a enviar emisarios a la Argentina para hablar de este tema? Vamos a hablar con las autoridades, como te voy a repetir, ya le mencioné al presidente Fernández, ya le mencioné al presidente Lula, y ojalá esto pueda ser resuelto de manera pacífica y no tengamos que ir a alguna instancia judicial a nivel internacional. Lo que puede ser posible, pero para la Procuraduría General de la República en lo que hace, ¿sabes lo importante que hay muchos bienes del Estado paraguayo que están perdiendo, juicios que habría que recuperar? Hay instituciones también descentralizadas que hoy día son deficitarias y es necesaria la Procuraduría. ¿Cuál sería el perfil de tu Procurador General de la República? Va a ser un alto conocedor de la política pública. ¿Ya ocupó antes el cargo? No. Ah, okay. No, pero ciertamente es una persona muy conocedora y en todos los casos son personas que han sido ya de alguna manera colaboradores míos, que han estado cerca mío. Te voy a repetir, todavía no está decidido, pero la persona que va a estar ahí es una persona de mi entera confianza, como el caso de cada uno de los cargos que estoy encontrando. Y tengo también el riesgo a equivocarme, ¿verdad? Pero mi gran desafío es enmendar rápidamente a cualquier inconveniente que se presente. Yo tengo un sentido de urgencia, Héctor, no tengo mucho tiempo. Y parecería esto no ser realista, ¿verdad? A 2 semanas recién de comenzado un mandato de 5 años, pero 5 años para alguien que sabe todo lo que quiere hacer, te puedo asegurar que va a ser muy poco tiempo. Me doy cuenta que vas a ser lo más pragmático posible. Muy pragmático y pensando siempre en la ciudadanía. ¿La Secretaría Nacional de Inteligencia tenés nombre? No, todavía no lo hemos anunciado. Este es un trabajo que lo estamos haciendo con el ministro del Interior designado, Enrique Riera. Estamos hablando del Consejo Nacional de Defensa, estamos hablando de la Senat, de la Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿En la Senat tampoco no hay nada? Estamos todavía evaluando, pero espero que podamos tener una decisión pronto y la podemos anunciar. Estoy perdiendo contra Jorge Torres y papi. A ellos dos le diste 3, creo, 3 exclusivas. A mí me diste una, muy importante. Muy importante. Muy importante. Otra exclusiva, no exclusiva, perdón. Te acabo de mostrar lo que decían personas vinculadas, presidente, a diversos hechos generales, puntuales y analistas también. Sí. ¿Qué opinas de todo lo que escuchaste? Y son demandas genuinas. Yo creo que hay un sentimiento que nuestra expectativa es mucho mejor. Yo repito siempre esto. Nosotros no podemos negar, el Paraguay de hoy ha progresado mucho en muchas áreas en los últimos 30 años, pero bajo ninguna circunstancia podemos estar satisfechos. Yo no estoy satisfecho en ninguna de las áreas, ni en la económica, ni en los derechos humanos, a pesar que han habido grandes avances. Entonces nosotros tenemos una realidad donde todavía en el Paraguay hay muchos excluidos, hay paraguayos desprotegidos y nosotros tenemos que trabajar sobre ellos. Los niños muchas veces son excluidos, tenemos niños en situación de calle, nosotros tenemos adultos mayores que son excluidos, que están en situación de muchísima vulnerabilidad. Tenemos comunidades indígenas, pueblos originarios que están excluidos. Nosotros tenemos personas con discapacidad que perfectamente podrían seguir viviendo de manera digna, siendo útiles a la sociedad y a su familia, pero sin embargo el Estado no les genera las condiciones. Tenemos un alto porcentaje de feminicidio, ahora todos estamos lamentando este terrible caso de esta mujer embarazada. Enormes casos, ¿verdad? Por eso que el rol de la policía y los cambios que se tienen que dar también son cambios culturales, ¿verdad? De una cultura. En la forma de construcción de la política sobre la mujer y la niñez con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Niñez? Va a ser un avance en lo que ya se viene haciendo en esa materia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que reconocer que estos son cambios culturales. Y los cambios culturales no ocurren de la noche a la mañana, no es solamente sacar una ley, sino también generar una conciencia colectiva mucho más amplia sobre esto, principalmente en un continente que está caracterizado por una cultura machista. Esa es la realidad. Para la mujer es muy difícil. Para la mujer es difícil hacer política, para la mujer es difícil que se puedan defender sus derechos de la misma manera que se defienden los derechos de los hombres. Entonces, ahí claramente tiene que haber una mirada más, profunda que solamente pensar, decir, no tenemos una ministra o un ministro que pueda defender los derechos de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Tiene que haber una acción de gobierno mucho más profunda. Con respecto al servicio de justicia, ¿qué te preocupa o qué te molesta de lo que estás viendo? Yo creo que se volvió muy mercantilista
¿verdad? La justicia se volvió muy mercantilista. En general, todos los servicios públicos. Creo que nosotros medimos la capacidad de hacer cosas en función del presupuesto que se nos asignan. Y la plata ayuda, por supuesto que ayuda, pero la plata no hace todo, ¿verdad? Yo creo que en estos 30 años han habido grandes avances, pero yo también creo que han habido retrocesos. Y retrocesos en el sentido de que hemos cubierto cantidad, pero no tenemos calidad. Y la calidad no va a mejorar con más recursos presupuestarios. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. Nunca van a ser suficientes los recursos económicos si estos no son administrados de manera honesta, transparente y eficiente. Los magistrados, por ejemplo, hace 10 años no tienen aumento salarial. Y ahí vos tenés un ejemplo, ¿verdad? Y de repente estamos priorizando en las construcciones edilicias y realmente estamos descuidando el capital humano, ¿verdad? Yo creo que los salarios de los magistrados tienen que ser salarios competitivos, tienen que estar acorde a la responsabilidad que tiene un magistrado. A mí me tocó vivir eso dentro del Banco Central. La crisis de los 90, Héctor, en gran medida era porque el Banco Central y los supervisores de la Superintendencia de Banco no tenían un nivel salarial acorde a la responsabilidad. Tenían que controlarle a un ejecutivo bancario que ganaba 10 veces o 50 veces más que un auditor de la Superintendencia de Bancos. ¿Cuál fue el costo? El costo finalmente de la crisis fue mucho mayor. Entonces lo mismo tenemos que hacer. Nosotros creemos que estamos ahorrando con un salario bajo para un juez, pero ese juez es muy vulnerable a lo que le pueda sobornar un narcotraficante que después erosiona las instituciones públicas, que hace que nuestros hijos estén expuestos a la drogadicción. Entonces el costo muchas veces es mucho más alto. Por eso que tenemos que tener esa visión donde los recursos limitados van a ser más eficientes. En materia de educación nos pasa lo mismo. Nosotros nos preocupamos mucho en la infraestructura, es importante, pero jamás la formación de un docente y el salario de un docente va a ser mejor que la infraestructura. Nosotros no podemos pretender tener una gran infraestructura escolar, pero no tener docentes preparados, bien remunerados y motivados para poder educar. ¿Tu objetivo también va a ser la remuneración de los docentes? Nosotros tenemos que darle una lógica a la administración de los recursos del Estado. Y nosotros tenemos que saber dónde hay un mayor retorno. Todo tiene retorno. Ahora tenemos que ver dónde hay un mayor retorno a la inversión que hace el Estado. ¿Te preocupa la corrupción judicial? Me preocupa la corrupción en general. Claramente la corrupción judicial es mucho mayor porque genera un efecto expansivo sobre toda la sociedad, ¿verdad? Finalmente, si quienes tienen que administrar y sancionar son los que hoy están siendo corrompidos, eso nos deja prácticamente expuestos a la corrupción. Así que tenemos que trabajar en conjunto y este es un esfuerzo colectivo. Y de vuelta, el Poder Ejecutivo tiene su responsabilidad en los organismos de control, principalmente el jurado de enjuiciamiento. 2 preguntas más y te dejamos ya, presidente. La primera tiene que ver con relación a la identidad. Nos hemos dado cuenta, o sea, yo personalmente comentaba contigo de manera privada, vía telefónica, que el hecho de que le hayas dicho a Pipo González, ministro de Salud, hermano, te equivocaste, lo siento, yo te quería como ministro, pero lo siento. Y es una identidad o sea, si metes la pata, hermano, no, te vas, lo siento. Ahora bien, ¿cuál va a ser tu identidad en relación a la administración de justicia? Y de alguna manera también imprimir esa misma dinámica en aquellos órganos donde el Poder Ejecutivo influye, ¿verdad? Principalmente en el Consejo, ¿verdad? Y en el jurado también. Y por supuesto. O sea, porque puede ser representante. Puede ser representante, ¿verdad? Pero ¿vas a buscar que la doctora Alicia Pucheta sea también representante del Consejo ante el jurado? Y me encantaría. Creo que ella tiene me encantaría, creo que tiene todas las condiciones, creo que va a contribuir muchísimo. Y yo creo que una persona que está por encima de cualquier tipo de banderíos políticos, ¿verdad? Creo que una persona que le ha dedicado más respetada en el ámbito académico. Sí. O sea, que estoy seguro de que va a ser una gran contribución en ambas instancias extrapoder, ¿verdad? Pero la idea es la misma. Yo no vengo del ámbito judicial, yo no soy un experto, pero claramente entiendo de las instituciones del Estado. ¿Entendés de injusticia? ¿Entendés de inequidad? Entiendo de la responsabilidad del Estado, de la política pública, y dentro de esa construcción de una política pública global, la justicia es un eje central. Por eso que mi mirada es una mirada propositiva, ¿verdad? Con firmeza para apoyar,
pero con firmeza también para cuestionar y criticar las cosas que no correspondan. ¿Te preocupa el avance del narco, del crimen organizado? Me preocupa muchísimo porque nos enfrentamos a organizaciones criminales transnacionales que ampliamente superan la estructura de un Estado como el paraguayo, ¿verdad? Nosotros nos estamos enfrentando a una organización que moviliza prácticamente no solamente una relación continental, ¿verdad?, en las Américas, porque obviamente usan a Paraguay como un tránsito para drogas que Paraguay no produce, la cocaína me refiero, pero que finalmente llegan hasta el continente europeo, ¿verdad? Entonces, obviamente estas son organizaciones transatlánticas que requieren un abordaje amplio. Tenemos que trabajar con todos los gobiernos de Sudamérica, tenemos que trabajar con Norteamérica, con los Estados Unidos y por supuesto con Europa. ¿Vas a pedir más colaboración en los Estados Unidos para el combate del crimen organizado, al narco? Voy a pedir más colaboración a todos los gobiernos, a Estados Unidos, lo estoy hablando también con Brasil, con quien compartimos un vasto territorio de frontera, así que ellos también entienden su responsabilidad, tanto el primer Comando Capital como el Comando Vermelho emergen desde Brasil, pero son ya estructuras ya que sean mundiales, así que claramente ellos también entienden, así como lo entendió en algún momento Estados Unidos cuando desarrolló el Plan Colombia, ¿verdad? ¿Por qué Estados Unidos fue a invertir cerca de $2.000 millones en apoyo a Colombia para enfrentar a las FARC? Y porque ellos entendían también que el gran mercado para la cocaína que salía de Colombia era el mercado americano. Entonces ellos también tenían una corresponsabilidad en enfrentar, y eso es lo que también estamos buscando, que este no sea un desafío que Paraguay lo tenga que enfrentar solo. Nosotros haremos nuestra parte con nuestras instituciones. ¿Qué va a hacer el presidente? Porque hoy día nosotros no tenemos soberanía a nuestros cielos. Hoy día por nuestros cielos surcan por semana decenas de avionetas narcos. Y tenemos que tener radares, Héctor. Tenemos que tener radares. No importa el monto que salga. Tenemos que tener, porque nosotros no podemos... Tu decisión política es que se instalen todos los radares posibles. Que tengamos cobertura del territorio nacional, pero también del 100%. Pero de la misma manera también tenemos que ser implacables cuando encontramos a alguien que no hizo su trabajo, ¿verdad? Porque hoy nos encontramos que tenemos escáner que pasó la cocaína y que finalmente no se reportó. Hasta ahora no sabemos qué pasó. Yo tengo una particularidad de opinión sobre eso, mi señor presidente, que tiene que ver con el hecho de que no puede ser que todo el sistema le pretenda culpar a un solo funcionario por el pase de 10 toneladas de cocaína. Así mismo. Es de iluso pensar que eso es cierto, presidente. Así mismo, Héctor. Así mismo. Ahora, por último, presidente, mirando a la Cámara y agradeciéndote enormemente que me haya recibido a mí y a todo el gran equipo de compañeros que está detrás de Cámara, que sin ellos esto no va a ser posible. El mensaje no del presidente, del ciudadano, Santiago Peña, asunceno, olimpista, por mala suerte. Bueno, está bien, nadie es perfecto, pero paraguayo, padre de familia, con raíces acá. Sí. El mensaje de ese señor, de ese joven presidente. El mensaje, Héctor, es que tengo un tremendo optimismo. Yo creo en el Paraguay, yo creo en los paraguayos, yo sé que nosotros podemos construir una sociedad más justa, yo sé que podemos construir un mejor Paraguay. Entonces parto de ese optimismo con esas ganas de hacer, de cambiar, de mejorar, pero también lo hago con una enorme sensibilidad sobre los flagelos que están enfrentando en el día a día. Entonces mientras miro la construcción de un Paraguay para los próximos 30, 40 o 50 años, mientras trato de plantar semillas para árboles que van a crecer y que van a dar sombra para jóvenes que ni siquiera han nacido todavía, también tengo que solucionar los problemas de hoy. Tengo que solucionar la falta de oportunidades, el hambre en muchas de las familias, jóvenes que lastimosamente caen en las adicciones porque no encuentran oportunidades de trabajo, de estudio, y por supuesto aquellos paraguayos y paraguayas que tuvieron que tomar la difícil decisión de salir del país porque no encuentran trabajo en el Paraguay. Entonces vamos a resolver y se puede resolver. La injusticia también, presidente. La injusticia, la indiferencia muchas veces la impunidad que tenemos. Entonces tenemos flagelos enormes y siento en la piel, tengo un enorme sentido de responsabilidad y sensibilidad sobre ellos, pero también estoy convencido que el Paraguay puede ser un país, no solamente un Paraguay que elimine la pobreza y la injusticia, sino el Paraguay poderoso, aquel que lo soñó Carlos Antonio López en 1850,
como la nación más desarrollada del mundo. Gracias, señor presidente. Un verdadero placer. Muchas gracias, Héctor, y muchas felicidades nuevamente. Saludos a toda tu audiencia. Gracias, presidente. Era el presidente de la República, don Santiago Peña, que a 2 semanas asume la más alta responsabilidad en un país democrático. Y acá todos estamos en el mismo tren. Si a él le va bien, nos debe ir a nosotros también bien. Pero todo en el marco de la ley y de nuestra Constitución Nacional. Y como siempre decimos en Causa Justa, nada sobre la justicia, nada sobre la ley. Todo por la ley y todo para la ley. Nos encontramos en la próxima edición de este programa de ustedes. Gracias por acompañarnos a lo largo de 15 años.